Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Canto tercero, capítulo 9, las oraciones de Brahma en pos de la energía creativa. Entonces llegamos al texto 15. ¿Verdad? Estamos... A ver, se me fue la... Pequeño resumen, Jayadeva, ¿verdad? Ahí estamos con Brahma dando reverencias. Entonces el señor Brahma, después de tantas austeridades, pudo ver al Señor Supremo. Estuvimos leyendo cómo estuvo glorificándolo, está ofreciendo oraciones el Señor, Brahma al Señor Supremo. Y en sus oraciones va también hablando de las características del mundo material, de los que pueden verlo y que los que no pueden verlos. Pero ahora ya estamos en los textos 14 y 19, donde él está dando sus reverencias al Señor. Antes de hacerle su pedido, que lo ilumine para la creación, que es un servicio muy complejo y muy importante del señor Brahma, el servicio de crear, porque va a tener que lidiar también con el lado oscuro, con la ignorancia, porque al crear el universo, la creación material implica eso, crear todos los aspectos negativos también de la creación. Entonces, por eso el señor Brahma está haciendo sus oraciones y llegamos al texto 15, el viernes, donde Brahma dice: permítaseme refugiarme a sus pies de loto. Sus encarnaciones, cualidades y actividades son misteriosas imitaciones de los asuntos mundanos. Aquel que incluso inconscientemente invoca sus nombres trascendentales en el momento en que abandona esta vida, se limpia de inmediato, sin duda alguna, de los pecados de muchísima vida y llega a él con toda certeza. Bueno, si hay algún voluntario que quieran leer. Chayadeva está en el aeropuerto, pero también va a leer, creo yo. Ya está viajando. Ahí estoy viendo si puedo conectar para la tablet. Por ahorita todavía no tengo. No tiene Sí. internet. Ah, claro, claro. Muy bien, entonces seguimos con el texto 16. Yovaham cha girishascha vipu swayam cha sti ubhava pralaya etavadmamulam vitva tripat vabrida ekauru prarohash tasmai namo bhagavate bhuvana drumaya. Traducción. Tu señoría es la raíz primaria del árbol de los sistemas planetarios. Ese árbol ha crecido penetrando primero la naturaleza material con 3 troncos, como yo, Shiva y tú, el Todopoderoso, para la creación, conservación y disolución. Y nosotros 3 hemos crecido con muchas ramas. Por lo tanto, ofrezco mi reverencia a ti, el árbol de la manifestación cósmica. Significado. La manifestación cósmica se divide burdamente en 3 mundos: los sistemas planetarios superiores, inferiores y medio.
y luego se ensancha, convirtiéndose en el cosmos de 14 sistemas planetarios, con la manifestación de la Suprema Personalidad de Dios como raíz suprema. La naturaleza material, que parece ser la causa de la manifestación cósmica, es únicamente el agente o energía del Señor. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 9.10. Madhya Dyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. La naturaleza material parece ser la causa de toda creación, conservación y disolución, únicamente bajo la superintendencia del Señor Supremo. El Señor se expande en tres, Vishnu, Brahma y Shiva, para la conservación, la creación y la disolución respectivamente. De los tres principales agentes controladores de las tres modalidades de la naturaleza material, Vishnu es el Todopoderoso. Aun a pesar de que se encuentra dentro de la naturaleza material con el propósito de llevar a cabo la conservación, no está controlado por las leyes de la naturaleza material. Los otros dos, Brahma y Shiva, aunque son casi tan inmensamente poderosos como Vishnu, están sujetos al control de la energía material del Señor Supremo. El concepto de muchos dioses que controlan los muchos departamentos de la naturaleza material es concebido erróneamente por el necio panteísta. Dios es aquel que no tiene igual y es la causa primaria de todas las causas. Así como hay muchos jefes de departamento de los asuntos gubernamentales, asimismo hay muchos jefes de administración de los asuntos universales. El impersonalista, debido a una base débil de conocimiento, no cree en la administración personal de las cosas tales como son. Pero en este verso se explica claramente que todo es personal y nada es impersonal. Ya hemos debatido este punto en la introducción y el mismo se confirma aquí en el verso. El árbol de la manifestación material se describe en ese capítulo 15 del Bhagavad Gita como un árbol aswata, cuya raíz está hacia arriba. Experimentamos de hecho un árbol de esa índole cuando vemos la sombra de un árbol que se encuentra en la orilla de un embalse de agua. El reflejo del árbol es el agua. En el agua parece colgar de su raíz invertida. El árbol de la creación que se describe aquí es únicamente una sombra de la realidad que es para Brahman Vishnu. En la manifestación potencial interna de los Vaikuntha Loka existe el verdadero árbol, y el árbol que se refleja en la naturaleza material es únicamente la sombra de este árbol verdadero. La teoría de los impersonalistas de que el Brahman está desprovisto de toda variedad es falsa, debido a que el árbol sombra que se describe en el Bhagavad Gita no puede existir si no es el reflejo de un árbol real. El árbol real está situado en la existencia eterna de la naturaleza espiritual, lleno de variedades trascendentales. Y Sri Vishnu también es la raíz del árbol. La raíz es la misma, el Señor tanto para el árbol real como el falso, pero el árbol falso es únicamente reflejo desvirtuado del árbol real. Al Señor, siendo el árbol real, Brahma le ofrece aquí reverencia en su propio nombre y también en nombre de Shiva. Jai. Entonces tenemos Brahma, Vishnu y Shiva, pero el único que es el Todopoderoso que no se deja influir por la naturaleza material es el Señor Vishnu. ¿Te pudiste conectar, Yayo? Ya, sí, ya casi tengo todo listo. Ah, hay internet en el aeropuerto entonces. Sí, sí. Qué bueno. Entonces acá el señor Brahma es muy consciente de su realidad, de alma condicionada también.
Seguimos con el texto 17. Loko vikarma nirata kushale pramata karmani ayam tuat udite bhagavad archaneswe yastavad asha balavan iya jivitasam sadhyas chinati animishaya namostu tasmai traducción. Toda la gente en general se dedica a actos necios y no a las actividades verdaderamente beneficiosas enunciadas directamente por ti para su guía. Mientras su tendencia hacia el trabajo necio permanezca todopoderosa, todo su plan en la lucha por la existencia serán cortados en pedazos. Por consiguiente, ofrezco mi reverencia a aquel que actúa como tiempo eterno. Significado. Toda la gente en general está dedicada a un trabajo sin sentido. En forma sistemática hacen caso omiso del verdadero trabajo beneficioso, constituido por el servicio devocional del Señor, que recibe el nombre técnico de regulaciones Archana. El Señor instruye directamente las regulaciones Archana en el Narada Pancharatra y las siguen estrictamente los hombres inteligentes que saben bien que la meta más elevada y perfecta de la vida consiste en alcanzar a Sri Vishnu, que es la raíz del árbol denominado la manifestación cósmica. Además, en el Bhagavatam y en el Bhagavad Gita se menciona claramente dicha actividades regulativas. La gente necia no sabe que su verdadero bien personal se encuentra en la comprensión perfecta de Vishnu. El Bhagavatam dice: las personas que están dedicadas a pudrirse totalmente en la falsa felicidad material no pueden desarrollar una mentalidad consciente de Krishna, ni mediante las instrucciones de profesores, ni mediante la iluminación espiritual, ni mediante discusiones parlamentarias. Son arrastradas por los desbocados sentidos a la región más oscura de la ignorancia, y de esa manera se dedican en forma demente a lo que se denomina masticar lo masticado. Por sus necias actividades no son conscientes de que la meta máxima de la vida humana es alcanzar a Vishnu, el Señor de la manifestación cósmica, y por eso su lucha por la existencia va en la dirección equivocada de la civilización material, la cual se encuentra bajo el control de la energía externa. Son guiadas por personas igualmente necias, tal como un ciego es guiado por otro ciego y ambos caen en el foso. Semejantes hombres necios no pueden sentirse atraídos hacia las actividades del supremamente poderoso, quien es en realidad la medida neutralizadora de sus necias actividades, a menos que y solo hasta que tengan el buen juicio de ser guiados por las grandes almas que están completamente libres del apego material. En el Bhagavad Gita el Señor pide a todo el mundo que abandone todas las demás ocupaciones obligatorias y se ocupe en forma absoluta en actividades archana, en complacer al Señor. Pero prácticamente nadie siente atracción por dicha actividad archana. Todo el mundo está más o menos atraído por actividades que constituyen condiciones de rebelión en contra del Señor Supremo. Los sistemas de jnana y yoga también son indirectamente actos rebeldes en contra del Señor. No existe ninguna actividad auspiciosa a excepción del archana del Señor. El jnana y el yoga se aceptan a veces dentro de la esfera del archana, cuando el objetivo final es Vishnu y de ninguna otra manera. Se concluye entonces que únicamente los devotos del Señor son genuinos seres humanos con derecho a la salvación. Los demás están luchando vanamente por la existencia sin ningún beneficio verdadero. ¿Comentarios?
El domingo en la clase preguntaron, bueno, en nuestro círculo de lectura, ¿qué pasa si uno es muy exitoso en su trabajo material? Así como siempre el conflicto entre entregarse al servicio devocional y renunciar a todas las demás actividades, pero eso lo explica siempre Srila Prabhupada y también de que también justo leíamos donde Krishna daba diferentes opciones, ¿no? Si no puedes ofrecerme, ¿no? Tú enfocar tu mente en mí, ofréceme los frutos de tu trabajo, etcétera. Entonces hablamos de esto, que uno puede tener un trabajo muy exitoso y tener una conciencia de ofrecerle todo al Señor Supremo. Y también preguntaban sobre el tiempo, qué pasa si uno está tan ocupado en su trabajo y no tiene tiempo para su práctica espiritual. Entonces mencionamos que el tiempo es lo que es y uno puede definir sus prioridades, porque tiempo es eterno, es una herramienta muy valiosa y todo es compatible en nuestro trabajo, no es que o uno o el otro. Y también si tienes mucho éxito, puedes comprarte una casa, no necesitas 2 o 3 casas. Puedes comprarte un carro, no necesitas tener 2 o 3 carros. Puedes también practicar una vida simple y, también a través de la vida simple vas a tener más tiempo para practicar también lo que es más valioso, ¿no? Tu crecimiento espiritual, que es lo único que es eterno. Bueno, eso me recordé ahora con este texto. ¿Cómo ves, Jayadeva? Sí, 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 como te dices, el tiempo es muy valioso y la vida la, la duración de la vida humana muy corta, entonces hay que aprovecharlo de la mejor manera posible, ¿no? Eso es básicamente lo que está glorificando el señor Brahma aquí, ¿no? La importancia del tiempo en dar la ocupación que sea más beneficiosa para nosotros como almas espirituales, ¿no? Y no ocupar todo el tiempo simplemente en seguir nuestros caprichos mentales en busca de una complacencia ilusoria de los sentidos, ¿sí? Mm. Sí, como se dice, ¿no? Hay un verso del Gita que dice, ¿no?, que el alma está luchando muy afanosamente con los 6 sentidos entre los que se incluye la mente. Entonces, lo mejor es tratar de siempre ir enfocando nuestro sentido, nuestra mente, nuestra inteligencia en el servicio del Señor y ver todo que las actividades que ejecutamos, vincularlas con el servicio de Krishna. Como usted menciona, nuestras actividades sociales o materiales, nuestro trabajo, tratar de verlo con esa conciencia de que todo lo que obtenga, el beneficio que obtenga de este trabajo es para servir a Krishna o mejorar mi servicio a Krishna. Entonces, cambiando la conciencia en nuestras actividades, podemos lograr como vincular todo con el Señor Supremo y así obtenemos beneficios realmente tangibles. Sí, Srila Prabhupada menciona ejemplos clásicos, ¿no? Masticar lo masticado. Sí. Y también, si dejamos guiarnos, que nos guíen personas también materialistas, tal como un ciego es guiado por otro ciego y ambos caen en el foso. Y todos, como dice aquí, todos de alguna u otra manera en el mundo nos ocupamos en actividades en rebeldía, ¿no?, en contra del Señor, ¿no?
Y Prabhupada aquí menciona la adoración de la deidad como una de las actividades únicas y auspiciosas para servir al Señor. Y la adoración, bueno, incluye todo, ¿no? No solamente un arte, sino todo lo que hacemos tiene que ser con esa mentalidad, ¿no? De adorar a Krishna. Sí, el archana es como una ofrenda, ¿no? Ofrecer al Señor Supremo todas nuestras actividades. Eso nos ayuda a controlar, como aquí dice, los sentidos desbocados, ¿no? Y eso se usa mucho en todas las culturas espirituales y religiosas, ofrecer los alimentos antes para... Eso mencionamos también el domingo, cómo a través de la lengua uno puede controlar incluso todos los sentidos y la mente también. De lo que uno se alimenta, lo que uno habla, lo que uno escucha. Es como el... Entonces las escrituras nos dan toda esa técnica muy valiosa para, para tener una conciencia, ¿no? De ofrecerlo todo a la deidad, a la divinidad suprema, como quiera que la llamemos. El Señor tiene muchos nombres. Texto 18. Texto 18. Ya, leo yo. Sí, Ah, no hay ok, más voluntarios por hoy. dice texto 18. Ya, a ver, gusta largo este. Yasmat vivemyahamapi dviparardadisnya adyasita sakala lokanamascritam yat te petapo bahusav varutut samanas tasmai namo bhagavate dimarkaya tuvyam. Traducción. Tu señoría, te ofrezco mis respetuosas reverencias, tiempo infatigable, disfrutador de todo sacrificio, aunque estoy situado en una morada que continuará existiendo durante un periodo de 2 parardas, aunque soy el líder de todos los demás planetas del universo, y aunque me he sometido a muchísimos años de penitencia en pos de la iluminación espiritual, aún así te ofrezco mis respetos. Brahma es la personalidad más eminente del universo, debido a que tiene la duración de vida más larga. Es la personalidad más respetable de todas, debido a su penitencia, influencia, prestigio, etc. Y aún así, tiene que ofrecer al Señor sus respetuosas reverencias. Por lo tanto, a todas las demás personas que se encuentran muy por debajo del nivel de Brahma, les incumbe hacer como él y ofrecer respetos como cuestión de deber. Es muy importante aquí, ¿no? Me está enseñando Brahma que como una cuestión de deber, uno siempre debe ofrecer respeto a la autoridad suprema y otras autoridades también competentes. Bien. Inclusive aunque muchas veces no estemos tan de acuerdo con las autoridades, como cuestión de deber y como cuestión de principio, uno debe respetar la autoridad, ¿no? Después, bueno, hay muchos detalles que se pueden discutir, ¿no? ¿Quién es una autoridad? ¿Quién y todo eso? Pero como cuestión de principio, aquí se nos está enseñando que si Brahma, siendo la persona más eminente del universo, se dirige o se comporta de esta manera,
Entonces, para todos aquellos que nos encontramos muy por debajo de ese nivel, es lo que, digamos, es como la enseñanza que estamos recibiendo, ¿no? Es como se debe actuar, ¿no? Como una cuestión de deber. Después todo lo demás son detalles discutibles. El principio tiene que estar ahí siempre. Sí, en el mundo administrativo hay muchos matices, muchas diferencias, que es normal, ¿no? En todos aspectos. ¿Sí? Pero uno, por respeto al Parampara, la sucesión discipular, igual tiene que seguir estos ejemplos, tener una actitud respetuosa, mismo que tengamos opiniones diferentes. Diferente, exacto. Esa es la única manera de cumplir con la instrucción de Srila Prabhupada que decía, que dice siempre, ¿no? Trabajar la unidad en la diversidad. Significa Así es. que nos puede enriquecer, tener diferentes opiniones. Es algo muy favorable para un trabajo de equipo, pero siempre respetando, ¿no? No queriendo imponer o aplastar a los demás. Así como que Sí. unidad en la diversidad, el gran reto. Por eso incluso Srila Prabhupada mencionaba que en una ciudad pueden haber muchos centros de prédica, de meditación, centros culturales, templos, grupos de congregacionales que se reúnen en las casas. Eso es muy, muy favorable. No tiene que existir una mentalidad de competencia. Uno puede respetar los demás grupos, demás centros de encuentro, tener mucho respeto y como también hace la Iglesia Católica. Tiene mucha iglesia y después cada quien va con el padre que le inspire más su estilo de prédica, ¿no? Ujú. Sí. Mare, Haribol, buenos días. Haribol, Jesse. Y justo lo que nos habla mucho Mahatma Das es como de tener mucho cuidado con el ego espiritual, ¿no? Que es el más difícil de identificar. Y uno de los consejos que, bueno, a mí me compartía era como, tienes que tener este radar bien prendido y cómo te vas a dar cuenta que ya no es tu pensamiento espiritual, sino tu ego, cuando empiezas como a decir, ay, no, mi filosofía es mejor que esa. O sea, él decía, si hay un signo de competencia o hay un signo de más o incluso menos, es el ego, porque también se decía, el ego no nada más se presenta como con estos signos de, mi filosofía es la mejor o esta es la que sí funciona, como que cuando empiezas con esos comentarios de competencia, dice, cacha, la verdad, es el ego. Y también me compartió que también tener cuidado con el tema de la víctima, que era el mismo ego, pero en la parte contraria. Como que, no, es que sí, es que yo estoy, no sé, mi contexto es así porque todo esto me sucedió. Entonces dice, bueno, también es el ego como quitándote de todas las acciones y él habla mucho de eso y y me encanta que nos dio tips bien fáciles como de, si ya te estás comparando, es el ego, o sea, cacha, si ya estás diciendo soy más o soy menos, es el ego. Y que el ego espiritual a veces hay que identificarlo porque, como hemos comentado, se convierte en orgullo y el orgullo es como subirte a lo más alto de la montaña para que caigas súper duro, pero me gustó mucho esos tips prácticos que nos compartió y en temas como de nuestra espiritualidad y el camino que estamos tomando, tener mucho cuidado de cuando te cache ese pensamiento, porque como que él decía que es el adversario que pues no muere, ¿no? O sea, es como, no muere en la manifestación encarnada, ¿no? Pero que tenemos que estar como siempre muy atentos a eso. No sé, que como complemento justo a lo que compartes, Divya, de estos pensamientos de, no sé, yo estoy en la filosofía correcta y ya incorrecta, ya, es el ego. Algo así, como cuando empieza a etiquetar y empiezas a ponerle bueno o malo, como que esos fue los tips, como cuando empiezas a competir, es el ego.
Sí, siempre tenemos que estar alerta porque aquí donde estamos en este mundo domina el ego en todos aspectos, entonces siempre nos quiere cubrir. Pero va a ser muy interesante, creo que ya mañana llegamos a la parte donde analizamos las actitudes de Brahman, ¿verdad? Creo que ya en unos textos vemos la actitud que tiene Brahma para pedir bendiciones al Señor para poder hacer su servicio. Y bueno, está muy... Y eso tiene mucho que ver con lo que dice Jesse, la actitud. Igual también, Haribol. eh, Perdón, Yedeva. no, no, adelante, adelante. No, no, dale, yo quiero hacer una pregunta. Primero vos. Sí, bueno, yo no era un comentario como que a veces también es importante bien aprender el arte de discriminar positivamente, ¿no? Porque a veces hay discriminación negativa o ese de etiquetar negativamente, pero también, por ejemplo, uno debe aprender como a discriminar de manera positiva, o sea, qué es lo mejor para mí de acuerdo a mi posición, ¿no? Para que yo pueda progresar espiritualmente. Porque discriminar no siempre es negativo, ¿no? Pues la discriminación, por ejemplo, cuando se habla de asociación, la asociación con devotos es lo que nos puede ayudar para progresar espiritualmente, pero Rupa Goswami habla de qué tipo de asociación es mejor. Y eso no es discriminación negativa, sino que uno busca asociación por ejemplo, en este caso, asociación de devotos más avanzados que a mí me ayuden a progresar. Y no es que esté discriminando a otros, sino que estoy buscando lo mejor para mí de acuerdo a mi posición. Entonces eso también es importante, sí. Y también que hay un ego verdadero y un ego falso. O sea, nosotros debemos aspirar a situarnos en la plataforma del ego verdadero y eliminar el ego falso, que es la falsa identificación con el cuerpo y las cosas de este mundo, ¿no? Relaciones como materiales, como se trata de esa competencia, pero ya como detrimental. Pero si no, ya situarnos más como en la plataforma del alma. Entonces, esos como detalles también es como uno tiene que aprender a distinguir qué es verdadero y qué es falso, ¿no? O qué es mejor y qué es peor para mí. Por eso de los 64 principios que habla Rupa Goswami, él lo resume en dos: aceptar todo lo favorable para el desarrollo espiritual y rechazar todo lo desfavorable. Aunque parezca lo mismo, también puede ser diferente. Cierto, cierto, incluso, Irapi, me acordé ahorita con lo que comentas de la oración del grupo de Alcohólicos Anónimos, muy bella, que dice: Dios, dame como la sabiduría de reconocer también dónde sí puedo hacer discernimiento. Bien. Sí, 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 muy bonita, gracias. Sí, para eso hay que estar bien afinado, ¿no? La inteligencia bien despierta, bien alerta, porque uno no sabe a veces, cuando uno está divagando, puede ser que nosotros como confundamos las cosas, ¿no? Con algo bueno, con algo malo, con algo positivo. Entonces, cuando uno está alerta, es más fácil que uno pueda entender: este es la mente, este es Krishna, esto es Maya, esto que, o sea, esas cosas uno tiene que estar muy con los pies bien sobre la tierra para. Y eso, bueno, Krishna nos ayuda desde dentro, ¿no? Pero para eso uno debe estar siempre alerta. Cuanto más alerta, más fácil aprovechar las oportunidades y entender qué es lo mejor para nosotros. Sí, no es cuestión de despreciar a otros, es Ah, uno decide sí, inteligentemente, que es qué lo límite, mejor. o sea, prefiero, por ejemplo, uno no quiere escuchar críticas, entonces busca, sí, relacionarse de manera saludable para cumplir con tus metas espirituales. Es como mencionamos, ¿no? A veces puede que ciertas autoridades no, no estemos de acuerdo en ciertas situaciones y ahí tenemos que sí ver si es nuestro ego o simplemente porque en realidad Srila Prabhupada es tan universal y tan amplio en su conocimiento que todos los maestros representan algunas cualidades de él. Por eso uno tiene que respetar. Premi, ¿qué querías decir, Premi? Haribol, gracias.
No, que en este caso Brahma tiene como la autoridad es Krishna. Krishna tiene todas las buenas cualidades, es Krishna, es Dios, bueno, todas las opulencias y demás. Pero a veces, bueno, me gustaría saber como también las cualidades que debería tener la autoridad para poder liderar, ¿no?, a una congregación o lo que sea. Porque como uno tiene que ofrecer respetos y estar como bajo ese cargo, también la autoridad tiene que estar capacitada, porque si no, no nos puede guiar para el camino correcto, siento eso. Pero bueno, no sé qué quieren comentar. Yo solo comento Sí. una cosa que dice siempre Guru Maharaj, Guru Prasad Swami. No se puede complacer a todo el mundo. Sí, pero una cualidad muy resaltante, yo siento que es la principal para una autoridad. Para ser una autoridad primero hay que volverte el mejor sirviente, Ujú. porque si no después va a haber, si uno antes de ser autoridad no se vuelve el mejor sirviente, después va a abusar justamente de su autoridad, porque eso es lo, o como se dice también, si uno quiere tener personas dependientes o que personas dependan de uno, primero tienes que volverte líder de ti mismo. Si no puedes ser líder de ti mismo, nunca vas a poder liderar nada apropiadamente. Gracias. Ya hay muy sabias palabras. Sí. Uno también busca, por ejemplo, yo en mi caso, cuando yo entré a ISKCON, no me gustaba mucho la autoridad que estaba aquí, porque era muy incoherente con lo que se estaba predicando. O sea, lo que decían los libros a cómo se predicaba. Pero pues yo busqué otra asociación, ¿no? El que quiere busca y trata de buscar gente más capacitada, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, y gracias, yo tenía a mi guru, y él era el que directamente me guiaba, y yo me asociaba en vacaciones en el ashram de él. Y sí, uno si quiere avanzar, trata de buscar la buena asociación, alguien que te ayude a elevarte más allá. Ujú. Uno busca. Sí, a veces nos tocan autoridades que no tenemos mucha afinidad, pero bueno, es muy amplio. Según Prabhu Mahatma también dice que es parte de nuestro aprendizaje, ¿verdad? A menos que uno no vea situaciones muy extremas de que no se sigan las reglas básicas, ¿verdad? Del sadhana, de los principios. Sí, hay Sí, que verlo exacto. como un aprendizaje y pedirle a Eso está Krishna ahí. bueno, eso está bueno, diga que decís como, porque ese es el gran punto. El gran punto es el tema, no quiero juzgar a nadie, pero ¿cómo se podría hacer para, desde las autoridades de las más altas, poner ciertas regulaciones y compromisos de que los líderes estén cumpliendo con las 16 rondas, los 4 principios, leyendo? Porque si eso no sucede, lo más probable es que se mantenga un liderazgo más material, porque uno empieza a seguir a la propia mente, se empieza a desviar del foco de que es Prabhupada. Y a veces siento y observo de que no sé si realmente alguien está como atento a a ese punto que es uno de los más importantes, porque es muy sutil las desviaciones, pero empieza sutilmente y después ya es más grande. Pero bueno, son temas que podemos hablar en otro contexto. Sí, Disculpe. no, está bien. Igual ahí después hablamos, pero eso es básico. O sea, si un líder no sigue su promesa a su maestro espiritual de seguir su práctica y de seguir los principios regulativos, entonces de entrada estamos mal, ¿no?
Porque así como dice Jayadeva, uno tiene que tener una mentalidad de líder sirviente y también dar el buen ejemplo, sobre todo en sus votos y compromiso personal. Sí, de hecho, a nosotros también de la Junta Nacional, ahora recién nos mandaron el formulario del compromiso con ISKCON y firmamos cada año, y donde se menciona eso también de los principios, el sadhana, las propiedades, así todos, porque a veces se pasan de alto las cosas más importantes, ¿no? De nuestra práctica, nuestro dar el buen ejemplo. Así es, Premi. Ujú. Sí, cuando uno ve regularidades también, lo mejor puede mandar una carta al GBC o otra autoridad expresando todo eso y después soltarlo porque pues hay cosas que no están en nuestras manos. Pero bueno. Gracias, hermana. Sí, en nuestro caso sería que cualquier autoridad tenemos que cerciorarnos de que esté siguiendo la autoridad, ¿no? Digamos, dentro de ISKCON, la autoridad establecida por Prabhupada. Si difiere, digámoslo, esa autoridad difiere de lo establecido por Prabhupada, entonces realmente no vamos a considerar como una autoridad competente y sí debemos como de alguna manera señalar. O sea, el respeto está, pero nosotros tenemos que decir a quién seguir realmente, ¿no? Gracias. Y yo tengo una duda, a lo mejor, y como un poquito al margen de lo que compartían, ¿no? También nos compartían en las lecturas que también es como la era de Kali Yuga, ¿no? Como que está haciendo que poniéndonos pruebas como, y me imagino que les está pasando a los líderes, me imagino de varias filosofías y sobre todo de lo que comparte la devota, pero siento como que también ahí hay mucha sacudida también. ¿Por eso será? ¿Por la época? Naturaleza del mundo material. Sí, la época se considera de las más difíciles, pero vamos a ver en el Bhagavatam que también Brahma también se confunde y los grandes semidioses, ¿no? Yogamaya está fuerte. Pero tenemos la mejor medicina. ¿Cómo ves, Jaya? Sí, sí, sí. El santo nombre es nuestro refugio. Y el Bhagavatam. Si uno se pega al santo nombre del Bhagavatam, puede hacer una vida más llevadera en asociación con los devotos. ¿Sí? Sí, pues la era se pondrá cada vez más complicada. Sí, la característica de Kali Yuga es que siempre, por cualquier cosita, uno ya va a buscar cómo pelear. Esa es la naturaleza y eso es lo que vemos, ¿no? Inclusive dentro de la familia. Cualquier pequeño roce ya es causa de una gran contienda. Entonces, si uno, por eso es como debe cada uno de nosotros como fortalecernos espiritualmente, porque digamos, el ambiente ya no es muy favorable para la práctica espiritual. Las relaciones interpersonales se vuelven complicadas, inclusive dentro de las comunidades espirituales. Y es lo que pues, si uno se vuelve observador, se da cuenta, ¿no? Que hay de toda la viña del Señor, pero uno debe estar fuerte y agarrarse siempre, ¿no? Por eso las autoridades, como yo siempre tenemos que ver que estén siguiendo a otra autoridad, ¿no? No creérsela así como Brahma, que es la autoridad de nuestra Sampradaya, no es que él decide por sí mismo, él está mostrando el ejemplo, ¿no? Siendo la autoridad máxima, la persona instruida directamente por Krishna, él está, como leímos en todos estos textos, está glorificando al Señor Supremo, ahora está ofreciendo reverencia y a partir del texto 22 empieza a hacer petición, ¿no? Tomando una posición de completa dependencia en el Señor. Esa es la muestra de la actitud apropiada para poder ser un buen líder y un buen sirviente, ¿no? Siempre velar por la autoridad, ¿no? Siempre estar apegado y dependiendo de la autoridad máxima, ¿no? En este caso Krishna, o el Guru, o Srila Prabhupada para nosotros. El principio de respeto y de tomar refugio, ¿no?
El refugio es eso, ¿no? Cuando uno se refugia en Guru, no solamente se refugia en Guru, que es, digamos, como la autoridad pertinente, sino con el Guru del Guru, el Guru del Guru, el Guru del Guru, hasta llegar a Krishna. O sea, tenemos el refugio de toda una cadena de sucesión de maestros que está avalando por nosotros y nosotros seguimos apropiadamente a la autoridad competente que también está siguiendo a su vez a su propia autoridad. Entonces, así es como uno se vuelve fuerte espiritualmente, pero para eso uno debe también tener cierto conocimiento para saber, ¿no?, quién es una autoridad fidedigna, o si yo estoy actuando de una manera fidedigna también. O sea, todos son detalles que uno debe ir como analizando también y saber cómo, bueno, volviendo a lo mismo, qué es lo mejor para mí, ¿no? Siempre escogiendo, cada momento es una decisión que nosotros tomamos y esa decisión que tomemos es la que va a determinar si que nos sentamos bien o mal, que estemos siguiendo bien o mal. O sea, todo está ahí sobre la mesa, pero nosotros finalmente somos los que decidimos. Ya. Leemos un texto más. ¿Ok? Sí, sí. Toca el 19, ¿no? El 19. Ok, a ver, lo leo. Tirian manusya vibudadishu jivayonishu atme chayatma kritasetu paripshayayaham remenirasta vishayopya varuda dejas tasmai namo bhagavate purushottamaya. Oh mi Señor, por tu propia voluntad y para ejecutar tus pasatiempos trascendentales, apareces en las diversas especies de entidades vivientes, entre los animales inferiores a los seres humanos, así como también entre los semidioses. Tú no eres afectado por la contaminación material. Vienes únicamente para cumplir con las obligaciones de tus propios principios de religión y por consiguiente, oh personalidad suprema, te ofrezco mis reverencias por manifestar esas diferentes formas. Significado. Todas las encarnaciones del Señor en diferentes especies de vida son trascendentales. Aparece como un ser humano en sus encarnaciones de Krishna, Rama, etc., pero no es un ser humano. Todo aquel que le tome por un ser humano común, con toda certeza no es muy inteligente. Como se confirma en el Bhagavad Gita 9.11, Avalnanti manushim tanmashtam. El mismo principio puede aplicarse cuando aparece como la encarnación cerdo o la encarnación pez. Estas son formas trascendentales del Señor y se manifiestan debido a ciertas necesidades de sus propios placeres y pasatiempos. El Señor adopta dichas manifestaciones de sus formas trascendentales principalmente para animar a sus devotos. Todas sus encarnaciones se manifiestan siempre que hay una necesidad de liberar a sus devotos y mantener sus propios principios. Están ofreciendo sus reverencias a Brahma, las diferentes encarnaciones de Krishna. Y explicando principalmente que son formas trascendentales, a pesar de que tome formas de ser humano o formas inferiores al humano, siempre son trascendentales. Uno no debe tomarlo como aparece, ¿no? Si aparece como humano, él no es humano; si aparece como un jabalí, él no es un jabalí, sino que esas formas son completamente trascendentales y simplemente es para cubrir alguna necesidad o satisfacer alguno de sus pasatiempos. Formas especiales. Leemos el 20 también.
Texto mira, 20-21 ya termina esta sección de reverencias. reverencias. A ver, entonces este dice, Yo vidyayanu pahato pida sarda britya nidra nubaha yathari krita lokayatram amtarjalehi kashipus parshanu pulam vimhor mimalini janasya sukkam vivrinvam. Mi Señor, tú aceptas el placer de dormir en el agua de la devastación, en la que hay violentas olas y disfrutas de placer sobre el lecho de serpientes, mostrando la felicidad de tu sueño a las personas inteligentes. En esos momentos, todos los planetas universales se encuentran estacionados dentro de tu abdomen. Significado. Las personas que no pueden pensar en nada que esté más allá del límite de su propia capacidad son como ranas en un pozo que no pueden imaginar las dimensiones del gran océano Pacífico. Cuando esa clase de gente oye que el Señor Supremo yace en su lecho dentro del gran océano del universo, lo toman por algo legendario. Se sorprenden de que uno pueda yacer en el agua y dormir muy alegremente, pero un poco de inteligencia puede mitigar ese necio asombro. Existen muchas entidades vivientes en el fondo del océano que también disfrutan de las actividades corporales materiales de comer, dormir, defenderse y aparearse. Si esas insignificantes entidades vivientes pueden disfrutar de la vida dentro del agua, ¿por qué el Señor Supremo, que es todopoderoso, no ha de poder dormir sobre el fresco cuerpo de una serpiente y disfrutar en medio de la agitación de violentas olas oceánicas? Lo diferente en el caso del Señor es que sus actividades son todas trascendentales y puedes hacer absolutamente todo sin que lo impidan limitaciones de tiempo y espacio. Él puede disfrutar de su felicidad trascendental sin tener en cuenta consideraciones materiales. Y leemos el último ya para cerrar esta sesión. Sí. Dice, Yana vipadma bhavanat ahama samidya lokha trayopakarano yadanu grahena tasmai namataudarasta babaya yoga nidra vasana vikasam nalinekshanayam. Oh objeto de mi adoración, yo nací de la casa de tu ombligo de loto con el propósito de crear el universo por tu misericordia. Todos esos planetas del universo estaban estacionados dentro de tu abdomen trascendental mientras tú disfrutabas del sueño. Ahora, habiendo terminado tu sueño, tus ojos están abiertos cual lotos florecientes por la mañana. Significado. Brahman nos está enseñando el comienzo de las regulaciones Archana, desde la mañana 4 a.m. hasta la noche 10 p.m. Temprano por la mañana el devoto tiene que levantarse de su cama y orar al Señor. Y aparte hay otros principios regulativos que señalan que hay que ofrecer Mangala Arti temprano por la mañana. Los necios no devotos, no entendiendo la importancia de la Archana, critican los principios regulativos, pero ellos no tienen ojos para ver que el Señor también duerme por su propia voluntad. El concepto impersonal del Supremo es tan dañino para el sendero del servicio devocional que es muy difícil relacionarse con los obstinados no devotos que siempre piensan en términos de conceptos materiales. Los impersonalistas siempre piensan al revés. Piensan que debido a que hay forma en la materia, el espíritu debe ser amorfo. Debido a que en la materia hay sueño, en el espíritu no puede haber sueño. Y debido a que en la adoración archaná se acepta el sueño de la deidad, el archaná es maya. Todos estos pensamientos son básicamente materiales. Pensar positiva o negativamente es, no obstante, pensar materialmente. El conocimiento que se recibe de la fuente superior constituida por los Vedas es estándar. Aquí en estos versos del Srimad Bhagavatam observamos que se recomienda el Archana. Antes de que Brahma asumiera la tarea de la creación, encontró al Señor durmiendo sobre el lecho serpiente, en las olas del agua de la devastación.
Por lo tanto, el Señor existe en la potencia interna del Señor, y esto no lo niegan los devotos puros del Señor como Brahma y su sucesión discipular. Aquí se dice claramente que el Señor durmió muy alegremente en medio de las violentas olas del agua, manifestando con ello que puede hacer absolutamente todo mediante su voluntad trascendental, sin ser obstaculizado por ninguna circunstancia. El Mayavadi no puede pensar en nada más allá de esta experiencia material y por ello niega la capacidad que tiene el Señor de dormir en medio del agua. Su error consiste en que compara al Señor consigo mismo, y esa comparación es también un pensamiento material. Toda la filosofía de la escuela mayavada basada en ni esto ni aquello, neti neti, es básicamente material. Esa clase de pensamientos no pueden brindarle a uno la oportunidad de conocer a la suprema personalidad de Dios tal y como es. Ay, claro, el Señor duerme, por eso la También relación porque es un, Archana con las deidades, ¿no? Te enfocan en eso también. Los pones a dormir la noche, los levantas, le das de comer, le cantas, le bailas. sí, todo centrado en el Señor, ¿no? Sí, mismo la ropa cuando uno lo viste, en lugares que hace frío, ¿no? Porque es el Señor, no, pues él no tiene frío, ¿no? También uno debe estar como una persona. Cuando hace frío, uno lo abriga. Si hace mucho calor, pues se le pone pasta de sándalo para refrescarlo, o ropas no tan calurosas, lo despierta, lo duerme, le da de comer, todo, ¿no? Tal como si fuera una persona, ¿no? Ese es justamente el principio del Bhakti, tratar al Señor en la forma más personal posible. Pero como dice aquí, para un Mayavadi, un que trata de ver todo lo opuesto a la materia, sin entender que en el plano espiritual también hay variedad. Entonces es muy difícil que alguien con una mentalidad mayavadi o impersonalista pueda entender este trato, ¿no? Del que está hablando Brahma aquí. El Señor duerme, ¿no? Aquí está glorificando al Señor en su forma de Garbo Dakasha y Vishnu, en Yoga Nidra, ¿no? En su sueño trascendental. Eh, Está bonito que dice, duerme alegremente, ¿ah? Sí, está como soñando, ¿no? De flotando hecho, ahí. la manifestación material es como su sueño trascendental, ¿no? Su yo- está feliz Sí, y Lakshmi está dándole sus masajes en sus pies. es como que cuando estás en el agua, que estás arriba de la camita inflable, ¿no? Que se mueve con las olas y como que se divierte. Y habla de la creación, ¿no? También que tenía sus ojos cerrados, estaba durmiendo, y ahorita abrió los ojos, porque justamente ahí está señalando que cuando el Señor abre los ojos es cuando lanza la mirada y impregna al Prakriti, no es la nueva creación que se va a llevar a cabo. Cuando viene la dilución, el Señor duerme plácidamente, todos los planetas en sí mismos, las yivas, quedan en el océano causal también en el estado latente, pero ya cuando despierta el Señor de su sueño, abre sus ojitos, ahí ve, ¿no? Ahí va a lanzar su mirada a la Prakriti para impregnarla con jivas y los elementos materiales para una nueva creación. Entonces, desde que se despierta hasta que se duerme, uno debe adorar a Krishna, ofrecer reverencias al levantarnos y al acostarnos, y en el interín hacer todo tipo de actividades para adorarle, ¿no? El archana que se menciona aquí. Sí, Como lo estableció, ¿no? En nuestros templos. sí, cuando uno está en el templo, siempre hay, también hay pueblos donde
así como las iglesias son el centro del pueblo, ¿no? Entonces todo gira alrededor de la iglesia, del templo. Pero en nuestra vida cotidiana podemos ser archana así, en nuestra vida cotidiana, donde estemos, ofrecerle todo y tener nuestro altar, nuestro espacio sagrado en la casa. Eso nos va a ayudar mucho a tranquilizar la mente, ¿no? Ofrecer los alimentos. Aquí hay un mensaje de Aurora. Buenos días, gracias por tan bonitos mensajes. Es tener congruencia con lo que decimos, con lo que hacemos. Gracias. Así es, Aurora. Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Algo más? Muchas gracias. Gracias por la hermosa lectura. Gracias. Gracias, Jayadeva, Napurna. Excelente día. Gracias. Muchas gracias. Haribol. Haribol, gracias.